Capítulo I. El niño que no sabía permanecer. Nació en un mundo que no conocía la quietud. Desde el primer llanto, el aire a su alrededor parecía tensarse, como si algo antiguo hubiera despertado demasiado pronto. No fue un niño que aprendiera a caminar. Aprendió a avanzar. Permanecer le resultaba antinatural, casi una traición. Su padre lo miraba como se mira a un proyecto inacabado, nunca como a un refugio. En su voz no había arrullos, solo expectativas. Cada gesto del niño era medido contra un estándar imposible, una sombra heroica que no estaba presente. No se le pedía que fuera bueno, se le pedía que fuera digno. Y lo digno, desde el inicio, era más grande que él. Creció escuchando nombres que no pertenecían a los vivos. Héroes muertos antes de aprender a envejecer. Figuras inmóviles en relatos que no aceptaban réplica. El más pesado de todos era aquel que nunca huyó, aquel que eligió la gloria antes que la duración. Ese nombre no era una historia, era una sentencia. No se le decía que lo imitara, se le insinuaba que quedarse atrás era peor que morir joven. Así aprendió el miedo más peligroso, no el miedo a caer, sino el miedo a quedarse. Quedarse era fracasar, detenerse era aceptar la mediocridad, dudar era una forma lenta de desaparición. Mientras otros niños jugaban, él competía contra una imagen que solo existía en relatos exagerados. Cuando vencía, no celebraba. Cuando perdía, no aprendía, acumulaba rabia. Nunca hubo reposo en su triunfo, ni alivio en su derrota. Todo era tránsito, todo era preparación, para algo que siempre parecía un paso más adelante. Su madre intentó enseñarle la otra mitad del mundo, a la paciencia, el silencio, la continuidad. Le habló de la tierra que permanece incluso cuando los nombres se olvidan. Pero esas palabras se deslizaban sobre él como lluvia sobre metal caliente. Las escuchaba, sí, pero no las retenía. Dentro de su pecho, el tiempo no avanzaba en círculos, avanzaba en línea recta, y cada segundo que no empujaba hacia adelante era un segundo perdido. Había noches en que despertaba sobresaltado, no por pesadillas, sino por una sensación de retraso, como si el mundo estuviera avanzando sin él, como si la historia estuviera ocurriendo en otra parte. En esos momentos no lloraba, apretaba los dientes, juraba en silencio que nunca permitiría ser espectador de su propia vida. Fue entonces cuando entendió algo que marcaría todo lo que vendría después. El movimiento podía ser una forma de huida, pero también la única identidad que conocía. No quería conquistar aún, no pensaba en imperios, solo sabía esto: aunque quedarse quieto significaba desaparecer, y desaparecer era el único destino que jamás aceptaría. Así creció el niño que no sabía permanecer, no porque nadie se lo enseñara, sino porque el mundo desde el inicio le exigió correr antes de aprender a respirar. Y en esa carrera temprana, sin saberlo todavía, ya estaba sembrando la tragedia que algún día llamarían leyenda. Capítulo 2. La herencia que no podía esperar. El poder no llamó a la puerta, entró. Anne llegó una mañana sin presagios claros, sin relámpagos ni augurios visibles. No hubo tiempo para prepararse, porque el trono no entiende de maduración. El trono solo reconoce el vacío, y el vacío había aparecido demasiado pronto. Cuando la corona descendió sobre su cabeza, aún no pesaba, no porque fuera ligera, sino porque todavía no comprendía lo que exigía. El reino lo miraba con una mezcla incómoda de esperanza y temor. Esperanza de continuidad, temor de fragilidad. Un niño podía heredar un nombre, pero podía sostener una voluntad que había mantenido unido a un mundo entero. Él no dudó, no porque estuviera listo, sino porque la duda le parecía un lujo peligroso. Gobernar, descubrió pronto, no era mandar, era representar algo que no debía mostrar grietas. Cada gesto suyo se multiplicaba en rumores, cada silencio se convertía en interpretación. No tenía margen para aprender en público. Cada error debía parecer decisión, cada vacilación
estrategia. Los consejeros hablaban con palabras suaves y advertencias, envueltas en respeto. Le pedían prudencia, le pedían tiempo, le pedían que esperaran. La palabra resonaba en él como una amenaza. ¿Cómo se espera cuando todo en ti ha sido entrenado para avanzar? ¿Cómo se detiene a alguien que aprendió desde niño que quedarse es una forma de morir? Así, el poder llegó antes que la templanza, la autoridad antes que la comprensión, el mando antes que la duda necesaria para sostenerlo. No era un usurpador, pero tampoco era un heredero completo. Era algo intermedio, a una promesa coronada antes de convertirse en realidad. Las decisiones comenzaron a acumularse como piedras, pequeñas al inicio, al imperceptibles, pero cada una añadía peso, y el peso, aunque invisible, empieza siempre por doblar el alma antes que la espalda. No temía perder el trono, temía perder el impulso. Por eso gobernó como había vivido, hacia adelante, sin pausa, sin reposo, sin mirar demasiado atrás. La herencia no podía esperar a que él creciera. Él tendría que crecer a la velocidad de la herencia, o romperse en el intento. Esa fue la primera verdad que aprendió como rey en el poder. No te hace adulto, solo te obliga a fingir que ya lo eres. Y mientras el reino respiraba aliviado por la continuidad, algo en su interior comenzaba a tensarse. No era aún una grieta, era apenas una presión. Pero incluso entonces, en el inicio de todo, ya estaba claro que el trono no lo había elegido por estar listo, sino por estar disponible. El niño que no sabía permanecer ahora llevaba una corona, y el mundo, sin darse cuenta, acababa de acelerar su destino. Capítulo 3. El primer mundo que cayó. El primer mundo no cayó con un estruendo, cayó con una certeza. No hubo dudas en la sala cuando se pronunció la orden. No hubo manos temblorosas ni miradas que pidieran clemencia. La guerra, por primera vez, no fue una idea heredada, fue una decisión, y llevaba su nombre. Marcharon como quien entra en una estación que ya conoce. Los hombres no sabían por qué, pero sabían a quién seguían. La juventud del rey no era una debilidad, era una promesa de movimiento. Alguien que avanzaba sin titubeos. El enemigo no entendió lo que se le venía encima. Creía en las reglas antiguas en preparativos largos, advertencias. Esperaba una guerra anunciada. Lo que recibió fue una embestida, una voluntad que no pedía permiso al miedo. La batalla fue rápida, demasiado rápida para la reflexión. El suelo estaba cubierto de nombres que ya no responderían. El aire tenía un peso extraño, como si el mundo hubiera exhalado algo. Y en ese silencio, el joven rey sintió algo nuevo. No fue culpa, no fue orgullo, fue expansión. Como si los límites que había conocido hubieran sido una sugerencia. El mundo, al caer, confesó su fragilidad. Ganar no fue solo vencer, fue descubrir que se podía ir más lejos de lo permitido y seguir existiendo. Ese descubrimiento fue peligroso. Los hombres celebraban, gritaban su nombre, lo levantaban sobre escudos, como si el peso de la sangre no pudiera alcanzarlo. Él sonreía, pero no miraba los cuerpos, miraba el horizonte, calculando el siguiente paso antes de que el polvo se asentara. Esa noche no durmió, no por remordimiento, sino por lucidez. El mundo había cedido, y al ceder había revelado su secreto. No todos los límites estaban hechos para ser respetados. Algunos existían para ser puestos a prueba. Los consejeros hablaron de consolidación de pactos, palabras sensatas, pero sonaban pequeñas, demasiado pequeñas para alguien que acababa de comprobar que la historia respondía a la audacia con obediencia. Así nació la tentación, no la de la crueldad, sino la de la continuidad. Si un mundo podía caer, ¿por qué detenerse en uno solo? Si el riesgo había traído expansión, ¿por qué elegir la moderación? El primer mundo caído no fue solo un territorio, fue una frontera mental, un acuerdo silencioso con la realidad roto. A partir de ese momento, ya no se preguntaría
si algo era posible. Se preguntaría cuánto costaba lograrlo, y el costo, al inicio, parecía asumible. Hubo celebraciones, cantos, ofrendas. Los poetas trabajaban, puliendo metáforas antes de que la sangre se secara. Convertían el caos en versos, la muerte en épica. El rey escuchaba sin corregirlos. Sabía que la historia necesitaba forma, y también sabía que la forma, una vez fijada, termina imponiéndose incluso a quien la inspira. En privado, sin embargo, algo había cambiado. No se sentía más grande, se sentía más lejos, lejos del niño que temía quedarse quieto, lejos del heredero inseguro. Había probado el otro lado del miedo a Anne, el miedo ajeno, y ese miedo tenía una textura concreta. Era manejable, predecible, utilizable. No se dijo a sí mismo que había cruzado una línea, se dijo que había descubierto una verdad, que el mundo respeta a quien no le pide permiso, que la velocidad puede sustituir a la legitimidad, que avanzar primero obliga a los demás a justificar por qué no lo hacen. Esa noche, mientras el campamento dormía bajo un cielo indiferente, el rey comprendió algo fundamental. No había marcha atrás, no porque el camino fuera irreversible, sino porque ya no deseaba regresar al punto donde el mundo aún parecía intacto. El primer mundo había caído, y con él la idea de que la conquista era una excepción. A partir de entonces sería un método. El amanecer llegó sin solemnidad, aun como siempre. El mundo seguía girando, imperturbable ante su propia herida. Eso le dio una extraña tranquilidad. Si la realidad podía absorber la violencia, él también podía seguir avanzando. Ordenó levantar el campamento, no por necesidad, por inercia. Y mientras los hombres recogían sus armas, el rey dio su primer paso consciente hacia algo que aún no tenía nombre. No era aún una guerra que lo definiera, pero ya no era solo una victoria. Era el inicio de una costumbre. Capítulo 4. La guerra que empezó a definirlo. La guerra dejó de ser un episodio y comenzó a volverse lenguaje. Ya no se hablaba de ella como respuesta, sino como una continuidad lógica, una extensión natural de la voluntad. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo entendieron. Avanzar era ahora el estado normal del mundo. Detenerse sería una anomalía que necesitaría explicación. El rey ya no marchaba para probarse, marchaba porque el movimiento se había vuelto su única forma de claridad. En la quietud, las preguntas aparecían. En el avance, las preguntas se disolvían en órdenes, mapas y cálculos. La guerra organizaba el caos interno con una eficacia brutal. Las campañas se encadenaron unas a otras sin dejar espacio para el reposo. Cada victoria servía de argumento para la siguiente. El éxito generaba expectativas, y las expectativas exigían confirmación constante. No bastaba con haber vencido, había que seguir venciendo para que la victoria no pareciera un accidente. El joven rey empezó a cambiar sin notarlo, no en su rostro, no en su voz, sino en su manera de mirar. Ya no observaba el mundo como un lugar que debía entenderse, sino como un tablero que debía resolverse. Las ciudades se reducían a posiciones, los pueblos a variables, las personas a consecuencias inevitables. No era crueldad, era eficiencia. Los generales comenzaron a hablarle de probabilidades, no de valores, de tiempos óptimos, no de costos humanos, y él escuchaba con una atención nueva, casi agradecida. La guerra le ofrecía algo que nunca había tenido: reglas claras. En el combate, cada acción tenía una reacción, cada error un castigo inmediato, a diferencia del poder, que castigaba en silencio y a largo plazo. La guerra era honesta. Fue en esa honestidad donde empezó a perderse. Las batallas se volvieron más grandes, más complejas, más definitivas. Ya no bastaba convencer. Había que hacerlo de manera que nadie dudara del resultado. La contundencia se volvió una virtud, la moderación una sospecha. Cada enfrentamiento debía dejar claro que resistir era inútil.
los hombres empezaron a mirarlo de otra manera, ya no como al heredero joven, sino como una fuerza, algo que avanzaba con la inevitabilidad de una estación. No se preguntaban si ganaría, sino cuándo, y esa fe, tan absoluta, comenzó a aislarlo, más que cualquier duda. Porque la fe no dialoga, la fe espera cumplimiento. En las noches, rodeado de mapas manchados de vino y polvo, el rey sentía como algo se endurecía. No era insensibilidad, era una forma nueva de concentración, la capacidad de pensar en miles de muertos sin que el pensamiento se desviara, de calcular sacrificios sin sentir que traicionaba algo esencial. Al principio, eso lo inquietó, luego lo alivió. La guerra lo estaba definiendo, no solo ante los demás, sino ante sí mismo. Cada victoria reforzaba una identidad que no dejaba espacio para otras versiones posibles. No podía ser el rey prudente, no podía ser el gobernante que espera. Había empezado un camino que solo aceptaba coherencia hacia adelante. Y la coherencia, en la guerra, exige escalada. Los enemigos comenzaron a adaptarse, a resistir con una ferocidad que ya no era ingenua. Las derrotas ajenas se volvían más sangrientas, más costosas, pero incluso eso funcionaba a su favor. Cada obstáculo superado añadía peso a su nombre. Cada resistencia quebrada se convertía en advertencia para lo siguiente. Así, la guerra dejó de ser una serie de conflictos y se convirtió en una narrativa. Un relato continuo en el que él ocupaba el centro, no como personaje, sino como principio. Todo se ordenaba en relación con su avance. En ese proceso, algo se perdió sin ceremonia. La capacidad de imaginar un final. No pensaba en cuándo terminaría, pensaba en cómo continuar. La paz empezó a parecerle un concepto abstracto, casi teórico, algo que existía solo como intervalo entre campañas, algo que no definía, solo retrasaba. Hubo momentos de silencio antes de las batallas, instantes breves en los que el mundo parecía contener la respiración. En esos segundos a veces sentía un vacío extraño. No miedo, no duda, algo más difícil de nombrar. Una sospecha de que estaba convirtiéndose en aquello que el movimiento constante había prometido evitar en una forma fija. Pero el cuerno sonaban, las filas avanzaban, y la sospecha se disipaba en el estruendo. La guerra empezó a definirlo porque le ofreció una identidad sin fisuras. No tenía que preguntarse quién era. Bastaba con mirar lo que avanzaba detrás de él. Un ejército no duda de su forma. Un ejército existe para moverse, conquistar, imponerse. Y él, al mando, empezó a adoptar esa misma lógica. Ya no se pertenecía del todo. Era una función. Cuando regresaba brevemente a las ciudades conquistadas, notaba algo inquietante en las miradas. Admiración, sí, gratitud, a veces, pero también distancia. Como si su presencia recordara constantemente que la estabilidad era frágil, que el orden se sostenía sobre la posibilidad permanente de la violencia. Eso lo irritaba, aunque no supiera por qué. Había dado todo por avanzar. ¿Por qué el mundo no podía descansar en lo conseguido? No entendía aún que la guerra no solo cambia territorios, cambia el ritmo interno de quien la conduce, y una vez acelerado ese ritmo, todo lo que no se mueve al mismo compás empieza a parecer defectuoso. Así, sin proclamaciones ni rituales, el rey cruzó un umbral invisible. La guerra ya no era algo que hacía Anne, era algo que era, y aunque todavía no lo sabía, ese momento, no una victoria, no una derrota, fue el que selló su destino. Con mayor precisión, porque a partir de ahí, cada paso adelante exigiría otro más, no por necesidad externa, sino por coherencia interna. La guerra había empezado a definirlo, y definirse, para alguien que nunca supo detenerse, era una forma lenta de encierro. Capítulo B. Los hombres que marchaban por él eran los hombres. No marchaban por una idea, marchaban por una presencia. Al principio fue el nombre, luego el gesto, después el hábito, con el tiempo
Ya no sabían por qué seguían avanzando. Solo sabían que detenerse sin él era impensable. El rey se había convertido en el eje alrededor del cual giraba su fatiga, su fe y su miedo. El ejército no era una masa uniforme. Era una suma de cansancios cuidadosamente alineados. Había veteranos que ya no recordaban su primer combate y jóvenes que aún creían en la gloria. Todos compartían una certeza silenciosa a la marcha. No admitía confesiones. La lealtad no se gritaba, se practicaba. Cada día comenzaba antes del amanecer. El ritual era siempre el mismo: armar, revisar, avanzar. La repetición tenía algo de sagrado. En la constancia los hombres encontraban una tregua. Pensar demasiado era peligroso. Pensar poco era una forma de supervivencia. El rey observaba desde la distancia justa, ni demasiado cerca para parecer uno más, ni demasiado lejos para volverse abstracto. Sabía cuándo mostrarse. Sabía cuándo desaparecer. Había aprendido que el liderazgo no se impone con palabras, sino con ritmo. Si él avanzaba, el mundo avanzaba detrás. Sin embargo, en los márgenes de la marcha, algo se acumulaba. El cansancio no se quejaba, se filtraba en los silencios más largos, en las miradas que evitaban el horizonte, en los cuerpos que obedecían con una fracción de segundo de retraso. Nadie decía, estamos agotados. Decían, todo está en orden. Y esa frase, repetida demasiadas veces, empezaba a sonar hueca. Había noches en que el campamento parecía contener una respiración colectiva. Los hombres comían en silencio, reparaban armas sin convicción, miraban el fuego, como si esperaran que les devolviera algo perdido. No hablaban de miedo, hablaban de casa, de una casa que ya no sabían si existía tal como la recordaban. El rey los veían y no sabía qué hacer con eso, porque reconocer el cansancio era aceptar una pausa, y aceptar una pausa era permitir que la pregunta más peligrosa apareciera: ¿para qué seguimos? Mientras el movimiento continuara, la pregunta no tenía espacio, pero si se detenían, si alguien se atrevía a nombrarla, todo podía resquebrajarse. Así nació una complicidad silenciosa entre él y sus hombres. Ellos no pedían descanso. Él no ofrecía explicación. Se entendían en la omisión. Los discursos antes de las batallas se volvieron más breves. Ya no prometía futuro. Prometía resolución. No hablaba de gloria eterna. Hablaba de terminar lo que se había empezado. Esa palabra, terminar, funcionaba como un sedante. Daba la ilusión de un final cercano, aunque nadie pudiera definirlo. La lealtad se reforzaba en la dificultad compartida. Cuanto más duro era el camino, más impensable resultaba abandonarlo. Cada sacrificio pasado se convertía en argumento para continuar. Nadie quería admitir que había entregado tanto para nada. El rey comprendió algo incómodo. El ejército no solo marchaba por él, marchaba porque no sabía cómo volver. Y él, al frente, era la única dirección posible que no implicaba enfrentar lo perdido. Eso lo ató a ellos con una fuerza inesperada. No podía traicionarlos deteniéndose. No podía salvarlos avanzando sin límite. Esa tensión empezó a moldear sus decisiones. Ya no se trataba solo de vencer, sino de justificar el cansancio acumulado. Cada nueva campaña debía dar sentido a las anteriores. Cada victoria debía pagar la deuda de las noches sin sueño, de los nombres olvidados, de los cuerpos que no regresarían. La guerra, en ese punto, dejó de ser una imposición del rey sobre los hombres. Se volvió un acuerdo tácito, un pacto oscuro, en el que todos participaban. Él ofrecía dirección, ellos ofrecían resistencia. Nadie preguntaba si el precio era justo, solo si era inevitable. Hubo motines pequeños, nada espectacular, un retraso aquí a una orden ejecutada con menos entusiasmo allá, señales mínimas, fácilmente sofocables. El rey las apagó sin dramatismo. Castigos medidos, ejemplos claros, no por crueldad, sino por mantenimiento. Un ejército no se sostiene con indulgencia prolongada. Y aún así,
Cada corrección dejaba un residuo invisible, una distancia, una sospecha. La lealtad seguía intacta, pero ya no era inocente. Había aprendido a convivir con el desgaste. En privado, el rey sentía el peso de esas miradas, no como reproche, sino como expectativa. Esperaban de él una coherencia absoluta, que no dudara, que no flaqueara, que no mostrara fisuras humanas, porque si él se quebraba, el andamiaje entero podía colapsar. Así, empezó a ocultarse incluso de sí mismo. No permitía que el cansancio se volviera pensamiento. No permitía que la compasión interrumpiera el cálculo. Se decía que era por ellos, que seguir avanzando era la única forma de honrar lo ya perdido, pero también era una forma de evitar la responsabilidad más difícil, detenerse y mirar a los ojos a quienes habían dado todo. Los hombres que marchaban por él no eran sombras, eran vidas suspendidas en una promesa que nadie había firmado, y cuanto más avanzaban, más pesada se volvía esa promesa. El rey entendió, demasiado tarde, que el liderazgo no solo consiste en ser seguido, consiste en saber cuándo el camino que se abre delante es menos peligroso que el que deja atrás. Pero para alguien que nunca aprendió a permanecer, esa elección era casi imposible. Así continuaron, paso tras paso, victoria tras victoria. Un ejército entero movido por la inercia de no poder detenerse. Un rey sostenido por hombres que no sabían cómo soltarlo. Y en esa marcha interminable, sin proclamaciones ni finales claros, comenzó a gestarse algo más frágil que la fatiga, una lealtad que, al no poder expresarse, empezaba a doler. Capítulo 6. El imperio que creció más rápido que su alma. El imperio no nació de un plan. Se formó como se forma una grieta, por presión constante. Cada territorio añadido parecía lógico en el mapa. Cada frontera desplazada se justificaba con razones impecables. An seguridad, an estabilidad, an continuidad, an palabras limpias que ocultaban una verdad más incómoda. El avance ya no respondía a una amenaza externa, sino a una necesidad interna de no detenerse. El mundo empezaba a quedarse pequeño. Las ciudades conquistadas se acumulaban como capas geológicas. Debajo de cada nueva victoria yacía otra, aún sin asimilar. No había tiempo para integrar, para comprender, para permitir que lo ganado se volviera propio. El imperio crecía como un cuerpo sometido a una expansión demasiado rápida y fuerte, en apariencia frágil por dentro. El rey lo sentía, aunque no lo nombrara. Cada mañana despertaba en un lugar distinto. Palacios improvisados, tiendas levantadas con urgencia, salas de tronos ajenas que aún conservaban el eco del poder anterior. Se sentaba en ellas con naturalidad, pero algo no encajaba. No porque no le pertenecieran, sino porque ya no pertenecía a ningún sitio. Gobernar se volvió una tarea abstracta. Delegaba, firmaba, confirmaba. Las decisiones viajaban más rápido que su comprensión de sus consecuencias. El imperio, como entidad, había empezado a moverse solo. Impulsado por la inercia de su crecimiento, él seguía al frente, pero ya no podía abarcarlo todo con la mirada. Ese desfase fue el inicio de la grieta. En los banquetes, rodeado de lenguas que no entendía y costumbres que apenas registraba, sentía una extraña soledad. No era aislamiento físico, era una desconexión más profunda, como si estuviera presente solo en la superficie de las cosas, como si su alma se hubiera quedado unas campañas atrás, intentando alcanzar un cuerpo que no paraba de avanzar. Los emisarios traían informes contradictorios, lealtades juradas con entusiasmo excesivo, resistencias sofocadas que reaparecían apenas el ejército se retiraba. El imperio se extendía, pero no se asentaba, como una sombra alargada al atardecer, impresionante, pero dependiente de una luz que empezaba a moverse. El rey comenzó a notar un cansancio distinto al físico. No era el agotamiento de las marchas, ni el peso de las armaduras. Era un desgaste más sutil,
el de sostener una identidad que ya no coincidía con su interior. El conquistador incansable seguía funcionando. El hombre detrás empezaba a retrasarse. Hubo noches en que observó los mapas sin verlos. Las líneas, antes claras y estimulantes, se volvieron densas. Demasiadas flechas, demasiados nombres, demasiadas direcciones posibles. El mundo, que antes parecía un desafío elegante, se transformaba en una masa difícil de gobernar. Por primera vez, pensó en la palabra límite, no como obstáculo externo, sino como necesidad interna. Pero pensar no era decidir, y decidir implicaba una ruptura que aún no estaba dispuesto a asumir. El imperio exigía coherencia, no podía detenerse sin explicar por qué. Y no había explicación que no sonara a renuncia. El avance había sido tan constante que cualquier pausa parecería debilidad, incluso si era sabiduría. El rey se había convertido en prisionero de su propio ritmo. A su alrededor, los hombres seguían cumpliendo órdenes, pero el tono había cambiado. Ya no marchaban con la euforia inicial ni con la fe ciega de las primeras campañas. Marchaban por costumbre, por estructura, por no saber qué otra cosa hacer con lo que habían dejado atrás. El rey los observaba y reconocía el reflejo incómodo de sí mismo. En audiencias privadas, algunos se atrevieron a sugerir consolidación en asentamiento an tiempo, palabras que antes había ignorado con facilidad. Ahora las escuchaba hasta el final. No las aceptaba, pero tampoco las descartaba de inmediato. Permanecían flotando, como una amenaza silenciosa. El imperio crecía más rápido que su alma, porque el crecimiento externo había reemplazado al desarrollo interno. Cada conquista añadía responsabilidades que no se acompañaban de comprensión. Gobernaba a más tierras de las que podía sentir como propias. Mandaba sobre pueblos cuyos nombres apenas podía pronunciar. Esa distancia empezó a doler, no como remordimiento, sino como desorientación. ¿Quién era él dentro de todo aquello? ¿El centro, el motor, o solo el rostro visible de una maquinaria que ya no podía detenerse sin colapsar? El niño que no sabía permanecer había logrado lo impensable en un mundo extendido bajo su nombre. Pero el precio era evidente ahora. No había aprendido a habitar lo conquistado, tan solo a superarlo. Y un imperio que no se habita termina convirtiéndose en un espacio vacío, aunque esté lleno de ciudades y ejércitos. Una tarde, al contemplar una ciudad recién sometida, el rey sintió algo parecido al vértigo, no por la altura, sino por la extensión. Todo aquello era suyo, y sin embargo, no sentía pertenencia. Era dueño sin hogar, soberano sin centro. Comprendió entonces, sin admitirlo del todo, que había confundido expansión con plenitud, que había avanzado tan lejos que ya no sabía desde dónde avanzar. El imperio seguía creciendo, las órdenes seguían fluyendo, la historia seguía escribiéndose con una caligrafía implacable, pero algo esencial había quedado atrás, intentando alcanzarlo. Y por primera vez desde el inicio, el rey tuvo una intuición inquietante. No todo lo que se conquista se puede sostener. No todo lo que avanza se fortalece. Algunas cosas, cuando crecen demasiado rápido, se quiebran sin ruido. El imperio era vasto, su alma, no tanto. Y esa diferencia, aún invisible para el mundo, empezaba a definir el principio del fin. Capítulo 7. El rey que ya no tenía casa. La casa dejó de ser un lugar mucho antes de que él lo notara. Primero fue una ausencia cómoda, luego una incomodidad constante, finalmente una idea imposible. Regresar se volvió un verbo extraño. Cada vez que alguien lo pronunciaba sonaba más a cortesía que a opción real. ¿Regresar a dónde? ¿A qué versión del mundo? Las ciudades de origen habían seguido respirando sin él, habían cambiado. Él también en el desfase era irremediable. Cuando volvió por breves periodos, lo recibieron con ceremonias impecables, calles limpias, miradas ensayadas, palabras cuidadosamente elegidas,
Todo estaba en su lugar. Precisamente por eso nada lo estaba. Caminaba por esos espacios como un visitante distinguido, no como alguien que perteneciera. La familiaridad había sido reemplazada por respeto. Guay, el respeto, aunque honorable, no abriga. La casa comprendió. No es donde te reciben bien, es donde no necesitas explicar por qué estás cansado. El rey ya no tenía ese lugar. Dormía en palacios que llevaban su estandarte, pero no su historia. Habitaciones amplias, silenciosas, preparadas para él con una eficiencia impecable. Y aún así, al despertar, necesitaba unos segundos para recordar dónde estaba. No por confusión, sino por indiferencia. El espacio había dejado de importarle. En las noches, el silencio era distinto al del campamento. Más limpio y más vacío, sin el murmullo de los hombres, sin el crujir de las armas, sin la respiración colectiva que lo anclaba a un propósito inmediato. En esos silencios pulcros la pregunta reaparecía: ¿qué hago aquí? No había respuesta operativa, y eso lo inquietaba. El movimiento constante había creado una paradoja cruel. Había conquistado suficientes lugares como para no pertenecer a ninguno. Cada territorio reclamado diluía un poco más la idea de hogar. El mundo entero estaba disponible, pero ningún sitio lo esperaba. Los recuerdos empezaron a volverse imprecisos. No los ecos, sino la emoción asociada a ellos. Sabía que había amado ciertos paisajes, ciertas personas, ciertas rutinas, pero el afecto se había vuelto teórico, como si perteneciera a otra vida, una vida previa a la marcha interminable. Los hombres lo seguían, los pueblos lo obedecían, el mundo lo reconocía, pero nadie lo esperaba. Esa fue la herida silenciosa que comenzó a abrirse. No sangraban, no se infectaba, simplemente estaba ahí, ampliándose con cada noche sin raíces. La soledad del rey no provenía de la falta de compañía, sino de la falta de destino íntimo. Empezó a prolongar las campañas sin necesidad estratégica clara, no por ambición, sino por evitación. Mientras avanzara, no tendría que elegir un lugar para quedarse. Mientras hubiera un frente abierto, el problema de la casa podía posponerse. Los consejeros lo notaron. Sugerían pausas que él aceptaba en teoría y eludía en la práctica. Siempre surgía una razón para seguir. Una frontera inestable, un aliado incierto, un enemigo potencial. El mundo, convenientemente, nunca estaba del todo resuelto. En conversaciones privadas, alguien se atrevió a mencionar el cansancio del pueblo. No el del ejército, sino el de las ciudades que esperaban una presencia que nunca se consolidaba. Gobernar desde la distancia había creado una sensación extraña. Todos eran súbditos, pero nadie se sentía acompañado. El rey escuchó en silencio. No negó nada. No prometió nada, porque prometer implicaba asentarse, y asentarse implicaba aceptar que el movimiento ya no era excusa suficiente. Había días en que envidiaba a los hombres comunes, no por su libertad, sino por su repetición. El mismo camino, el mismo techo, el mismo fuego cada noche. Esa continuidad, que antes habría despreciado como estancamiento, ahora le parecía una forma de riqueza inaccesible. La ironía no se le escapaba. Había huido toda su vida de la quietud, y ahora la quietud era lo único que no podía permitirse. En un intento inconsciente de recrear algo parecido a un hogar, comenzó a rodearse siempre de los mismos rostros. Un círculo reducido a un patrón reconocible. Pero incluso eso tenía un límite. Las personas envejecen, cambian, se cansan. El hogar no puede depender solo de la constancia ajena. Una noche, observando una ciudad iluminada que acababa de rendirse, sintió una punzada inesperada. No era triunfo, era nostalgia por algo que no había perdido del todo, pero que ya no sabía cómo recuperar. El pensamiento fue simple y devastador. Si se quedaba aquí, pronto dejaría de ser hogar también. Así entendió la trampa final del movimiento perpetua. No evita la pérdida,
la multiplica. El rey que ya no tenía casa no era un exiliado forzado. Era un exiliado funcional, alguien que había hecho del avance su refugio y del refugio una amenaza. No podía volver atrás sin romper la coherencia de todo lo que había sido. No podía detenerse sin enfrentarse a sí mismo. Y aún así, el cansancio seguía creciendo. No en el cuerpo, sino en el sentido. Cada victoria añadía peso, no alivio. Cada nueva tierra exigía una presencia que él ya no sabía ofrecer. Comprendió entonces que la casa no se conquista, se construye con tiempo, con repetición, con límites aceptados. No Lowing, el mundo, tal como lo había moldeado, ya no contenía esa opción. Anne suspiró, no como gesto dramático, sino como reconocimiento. La marcha continuaría, no porque fuera necesaria, sino porque detenerse se había vuelto demasiado complejo. Así, el rey sin casa siguió avanzando, no hacia un destino, sino lejos de una pregunta que ya no podía responder. Capítulo 8. Cuando conquistar dejó de ser suficiente. El día en que conquistar dejó de ser suficiente no estuvo marcado por una derrota. Fue una victoria más limpia, rápida, irrefutable. Las puertas se abrieron. Los estandartes cayeron. El ritual se cumplió con una precisión que ya no emocionaba a nadie. Los hombres hicieron lo que sabían hacer. El rey ocupó el lugar que siempre ocupaba. Y el mundo obediente volvió a ajustarse. Nada falló, Anne. Y eso fue el problema. Esperaba sentir algo, una descarga, una claridad, una reafirmación. Pero lo que llegó fue una calma vacía. No alivio, no plenitud, una neutralidad inquietante. Como si el acto hubiera perdido su capacidad de significar. El gesto seguía siendo poderoso. El efecto incuestionable. La sensación ausente. Por primera vez, el avance no añadía nada. El rey observó la ciudad rendida desde lo alto. Todo estaba en su sitio, en miedo contenido, respeto apresurado, promesas de lealtad pronunciadas con la entonación correcta. El mundo seguía sabiendo cómo responderle. Era él quien ya no sabía qué pedirle a cambio. Durante años, la conquista había funcionado como respuesta universal a la duda, avance al cansancio, victoria a la pérdida, expansión. Cada nuevo territorio ofrecía una razón para no detenerse, una justificación para lo anterior. Pero ahora, la cadena causal empezaba a romperse. Ganaba y nada cambiaba. Los hombres celebraron como siempre, bebieron como siempre, cantaron las mismas canciones, con la misma intensidad medida. El rey los miró con una distancia nueva, no porque hubiera dejado de importarle su lealtad, sino porque había dejado de encontrar en ella una dirección. El problema no era la falta de propósito externo. El mundo ofrecía aún 1000 razones para avanzar. El problema era interno en la conquista. Había dejado de responder a la pregunta que nunca había formulado del todo, pero que siempre había estado ahí. ¿Para qué? Antes, la pregunta se disolvía en el movimiento. Ahora, el movimiento la dejaba intacta. Anne intentó ignorarlo. Se dijo que era cansancio, que el exceso de campañas había erosionado la euforia natural de la victoria, que bastaba una nueva frontera, un desafío mayor, algo más ambicioso. Pero incluso mientras pensaba eso, sabía que estaba posponiendo lo inevitable. La insuficiencia no provenía del tamaño del mundo, sino del tamaño de lo que esperaba sentir. Empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La repetición de los gestos, la previsibilidad de las reacciones, la forma en que incluso el miedo ajeno se había vuelto rutinario. La guerra, que antes ordenaba el caos, ahora producía un orden sin sentido. Había dominado la mecánica. Había perdido la revelación. En audiencias privadas, respondía con cortesía automática. Escuchaba peticiones que ya no lo tocaban. Concedía favores sin convicción. El poder seguía fluyendo,
pero había perdido densidad, como una palabra repetida demasiadas veces hasta vaciarse. Una noche, incapaz de dormir, caminó solo por la ciudad conquistada, no con guardias, no con séquito, caminó como un extraño, observó casas cerradas, miradas que se apartaban, silencios cargados. Todo eso lo había visto antes, todo eso solía confirmarlo. Esta vez, no. Sintió una desconexión casi física, como si estuviera mirando una escena que no lo incluía del todo. Él era la causa de ese orden, pero no su destinatario. El mundo se reorganizaba alrededor de su presencia, pero no le ofrecía nada a cambio que no hubiera recibido ya. La conquista había dejado de ser un descubrimiento, se había convertido en trámite. Ese pensamiento lo inquietó más que cualquier resistencia armada, porque un trámite no transforma, solo se ejecuta, y ejecutar sin transformación era exactamente lo que había temido siempre, a moverse sin avanzar. El rey se dio cuenta de que estaba atrapado en una paradoja cruel. No podía dejar de conquistar sin perder coherencia, pero seguir conquistando ya no le daba sentido. El movimiento constante, que había sido su identidad, ahora lo estaba vaciando. No lo dijo en voz alta. No lo compartió, lo guardó como se guarda una debilidad peligrosa. En los días siguientes, buscó estímulos más intensos, campañas más largas, territorios más difíciles, retos que exigieran un esfuerzo mayor, no por estrategia, sino por necesidad emocional. Quería forzar una respuesta del mundo, algo que rompiera la neutralidad creciente. Pero el mundo, incluso cuando resistía, ya no lo sorprendía. La guerra podía volverse más sangrienta, más compleja, más costosa, pero no más significativa. El límite ya no estaba en la capacidad de conquistar, sino en la capacidad de sentir que la conquista importaba. Ese fue el punto exacto en el que algo se quebró, aunque aún no fuera visible. Cuando el acto que define tu existencia deja de darte identidad, no desaparece de inmediato, se convierte en una carga que sigues arrastrando por inercia. El rey comprendió, con una claridad que no buscaba, que había confundido intensidad con sentido, que había perseguido la expansión como si fuera respuesta, cuando solo era estímulo, y que ahora, sin darse cuenta, había agotado el estímulo. Conquistar dejó de ser suficiente, porque nunca había sido el final. Solo había sido el método más eficaz para evitar formular la pregunta correcta. Y ahora esa pregunta empezaba a reclamar su espacio, incluso en medio del ruido. ¿Qué queda cuando el mundo entero ya no basta? No había respuesta, solo una incomodidad persistente. El rey volvió al campamento antes del amanecer. Dio órdenes con la misma precisión de siempre. El ejército se puso en marcha. Todo funcionó. Todo continuó. Nada se detuvo por dentro, pero algo había cambiado de forma irreversible. Por primera vez, avanzar ya no significaba escapar, significaba arrastrar una ausencia. Y en ese vacío creciente empezó a gestarse la idea más peligrosa de todas, tal vez el mundo. Por fin, estaba poniendo un límite. No externo, no geográfico, sino interno, un límite que no se supera con más movimiento. Cuando conquistar dejó de ser suficiente, el rey no perdió poder, perdió una excusa. Y sin excusas, el camino que quedaba por delante ya no prometía redención, solo confrontación. Capítulo 9. El límite que el mundo se atrevió a poner en el límite no apareció como una muralla, apareció como una negativa. No fue una ciudad inexpugnable ni un ejército superior. No fue una emboscada ni una traición espectacular. Fue algo más inquietante, un borde que no cedía, aunque se empujara con todo el peso de la costumbre. El mundo, por primera vez, no respondió al impulso. Avanzaron como siempre, con mapas claros, con cálculos precisos, con la confianza acumulada de años de victoria. Cada paso había sido ensayado por la historia reciente. Cada decisión, respaldada por precedente. Nada indicaba que esta vez sería distinto. Y sin embargo,
lo fue. El terreno parecía resistirse no con violencia, sino con densidad. Los caminos se alargaban, sin prometer resolución. Las ciudades no se rendían de inmediato, pero tampoco se levantaban en armas. Esperaban, observaban, no reaccionaban como se esperaba de un mundo acostumbrado a caer. Esa espera era nueva y profundamente desestabilizadora. El rey sintió algo parecido a la fricción, no externa, sino interna, como si cada orden necesitara un esfuerzo mayor para producir el mismo efecto, como si la realidad estuviera pidiendo algo distinto a lo que siempre había pedido, a no velocidad, sino justificación. Los generales insistían en los métodos probados, más presión, más tiempo, más recursos. El rey escuchaba, asentía, autorizaba. Todo parecía correcto, todo era coherente. Pero el avance, aunque continuaba, ya no era limpio. Se volvía costoso, irregular, pesado. No era una derrota, pero tampoco era una victoria. Las noticias comenzaron a llegar con un tono distinto. No hablaban de colapsos inmediatos, sino de resistencias persistentes, de poblaciones que no huían, pero tampoco se sometían, de fronteras que no se quebraban, sino que absorbían el impacto y seguían ahí. El mundo no decía no, el mundo no decía todavía no, y ese matiz era insoportable para alguien que había hecho del movimiento inmediato su identidad. El rey empezó a sentir la presión en lugares inesperados, en el silencio posterior a las órdenes, en las miradas que ya no buscaban confirmación, sino explicación, en la necesidad creciente de justificar lo que antes se daba por sentado. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué seguir? Las preguntas no se formulaban abiertamente, pero estaban en el aire. Y el aire, antes ligero, se había vuelto espeso. Avanzar costaba, no solo en hombres y recursos, sino en convicción. Fue entonces cuando entendió que el límite no estaba diseñado para detenerlo físicamente. Estaba ahí para obligarlo a decidir algo que había evitado durante toda su vida en sí. Seguir avanzando era todavía una elección o solo una inercia. Intentó forzar el borde en campañas más largas, estrategias más arriesgadas, no por necesidad táctica, sino por una urgencia más profunda, recuperar la sensación de inevitabilidad. Quería que el mundo volviera a ceder sin preguntas. Quería que la lógica antigua se impusiera de nuevo, pero el mundo no colaboró. Cada avance se pagaba con una fatiga que ya no se compensaba con sentido. Cada victoria parcial dejaba un residuo de duda, no celebraciones, no alivio, solo continuidad sin recompensa emocional. El límite se volvió evidente cuando el rey, por primera vez, consideró seriamente la posibilidad de detenerse, no como estrategia, sino como acto. La idea apareció y no desapareció de inmediato, permaneció. Eso, en sí mismo, fue una ruptura. Detenerse significaba aceptar que no todo borde está hecho para ser cruzado, que algunos existen para señalar una transformación necesaria, no del mundo, sino del que avanza. Esa aceptación chocaba con todo lo que había sido, con el niño que temía quedarse atrás, con el rey que había confundido coherencia con velocidad, con el conquistador que había convertido el avance en moral. El mundo, al poner un límite, no lo desafiaba, lo interrogaba. ¿Quién eres cuando no puedes seguir como siempre? La pregunta no tenía respuesta inmediata, y esa falta de respuesta empezó a erosionar algo fundamental, no su autoridad visible, sino su certeza interna. La convicción que había sostenido cada campaña empezaba a resquebrajarse, no por debilidad, sino por complejidad. El límite no lo humillaba, lo obligaba a pensar, y pensar, para alguien que había sobrevivido moviéndose, era peligroso. Hubo una noche decisiva, no por un evento externo, sino por un silencio prolongado. El rey observó el campamento desde una colina baja, las hogueras dispersas, los hombres
agotados. La maquinaria inmensa, detenida no por orden, sino por espera, sintió, con una claridad incómoda, que podía seguir empujando, que tenía aún recursos, autoridad, miedo ajeno suficiente. Podía romper ese límite a fuerza de insistencia, pero también sintió algo más que cruzarlo no resolvería nada. Sería solo otro mundo caído sin respuesta nueva. El límite que el mundo se atrevió a poner no era una barrera final, era una propuesta brutal en cambiar, o repetirse hasta vaciarse. Por primera vez, la historia no se inclinaba automáticamente ante su impulso. Le pedía algo distinto, algo que no se conquista al decidir en el amanecer. Llegó sin espectáculo. El rey dio órdenes prudentes, ajustis repliegues menoris. Nada definitivo, nada. El mundo respiró, no porque hubiera vencido, sino porque la presión había cambiado de forma. El límite seguía ahí invisible, innegable, y aunque nadie lo dijo, todos lo sintieron. Algo había terminado sin cerrarse del todo. La etapa en la que avanzar bastaba había llegado a su fin. Lo que venía después no se resolvería con más mapas ni más marchas. El rey descendió de la colina con el peso de una elección aplazada. Sabía que no podría evitarla para siempre. El mundo, al fin, había aprendido a no retroceder de inmediato. Y él, al fin, había aprendido que no todo límite es una derrota. Algunos son una advertencia. Capítulo X. El cuerpo que empezó a traicionar al mito en el cuerpo fue el último en hablar. Había soportado marchas interminables, noches sin sueño, heridas mal cerradas, climas que no perdonan. Durante años había obedecido sin reclamar, como si también él creyera en la ilusión de invencibilidad que el mito exigía. Pero los cuerpos no entienden de narrativas, solo de límites. Al principio fueron señales menores, un temblor leve en la mano al firmar órdenes, un cansancio que no se disipaba con el descanso breve, dolores que aparecían sin causa clara y desaparecían sin explicación. Nada suficiente para detener nada, nada que pudiera nombrarse sin parecer exageración. El rey no las atendió, nunca había atendido a lo que no interrumpía el movimiento, pero el cuerpo insistió. Las fiebres llegaron como visitas nocturnas, no se anunciaban, no respetaban calendarios, aparecían tras jornadas aparentemente normales, dejando una sensación extraña, no de debilidad total, sino de desconexión, como si la mente avanzara un paso y el cuerpo se quedara atrás. La primera vez que tuvo que sentarse durante una audiencia, nadie dijo nada. La segunda, alguien evitó mirarlo a los ojos. La tercera, el silencio se volvió demasiado evidente. El mito no se quiebra con una caída espectacular, sino con pequeñas incoherencias acumuladas. El rey comenzó a sentir algo nuevo, vulnerabilidad sin épica. No era el riesgo del combate ni la incertidumbre de la estrategia, era la traición íntima de un organismo que ya no respondía con la misma fidelidad. Cada amanecer traía una pregunta muda. ¿Funcionaré hoy como ayer? Esa pregunta era inadmisible. Se obligó a continuar, a mostrarse, a cumplir el papel con precisión. El cuerpo podía fallar en privado. En público, el mito debía mantenerse intacto. Aprendió a ocultar el dolor como había aprendido a ocultar la duda, con disciplina, con silencio, con una voluntad que ya no encontraba respaldo físico. Los médicos hablaron en términos cuidadosos, desequilibrios, excesos, necesidad de reposo, palabras suaves para una realidad dura. El cuerpo estaba cobrando una deuda acumulada durante años. El rey escuchaba y asentía, como quien recibe un informe irrelevante. Reposo significaba pausa. Pausa significaba enfrentarse a todo lo que había evitado. Así que ignoró las recomendaciones. Redujo apenas el ritmo, nunca lo suficiente. Delegó lo imprescindible, nunca lo central. El cuerpo, sin embargo, no negocia. Responde o se quiebra. Y había empezado a responder con resistencia. Las noches se volvieron largas. No por insomnio común, sino por una vigilia tensa. El sueño llegaba fragmentado,
interrumpido por sensaciones extrañas en calor súbito, frío persistente, una presión en el pecho, que no era dolor, pero tampoco tranquilidad. Despertaba cansado de haber dormido. El mito, ese constructo imponente que había avanzado con él, empezó a mostrar fisuras internas, no ante los demás, sino ante sí mismo. El rey se descubrió temiendo algo que nunca había considerado, a no morir en batalla, sino deteriorarse en silencio. La muerte heroica era una idea manejable. La decadencia, no. El cuerpo traicionaba al mito porque le recordaba una verdad elemental. No todo se sostiene con voluntad. Hay límites que no se conquistan. No con órdenes, no con disciplina, no con coherencia narrativa. El cuerpo exige cuidado, escucha, pausa, todo lo que había aprendido a despreciar. En un momento de lucidez amarga, el rey comprendió que su identidad había dependido demasiado tiempo de la negación de lo físico, había tratado al cuerpo como un instrumento, no como un aliado. Y los instrumentos, usados sin descanso, se rompen. Hubo un episodio que nadie olvidó, aunque nadie lo nombrara. Una ceremonia, breve and gesto. El rey se levantó para hablar, y el mundo pareció inclinarse de forma extraña. No cayó, no se desplomó. Simplemente se detuvo un segundo de más, suficiente para que el silencio cambiara de textura. Ese segundo fue eterno. Continúan, terminó, salió en el orden, se mantuvo. Pero algo se había roto de manera irreversible. El mito había mostrado una grieta visible, y una vez visible, ya no podía desverse. El rey sintió vergüenza, no por debilidad, sino por exposición. El cuerpo había hablado en público, había dicho lo que él se había negado a admitir, aunque no era infinito, que no podía seguir avanzando como si el tiempo no existiera. Intentó recuperar el control con más rigor, más disciplina, más exigencia, pero el efecto fue el contrario. Cada intento de imponer voluntad agravaba el desgaste. El cuerpo respondía con torpeza, con lentitud, con una resistencia pasiva que no se deja intimidar. Por primera vez, el rey se vio obligado a reconocer una verdad incómoda. En el mito no lo sostenía, lo estaba aplastando. La figura invencible que había construido para sobrevivir al miedo de quedarse quieto, ahora le exigía una continuidad que el cuerpo ya no podía ofrecer. No había traición externa, no había complot, solo una consecuencia natural. El cuerpo empezó a traicionar al mito porque el mito nunca había aprendido a cuidar al cuerpo. En momentos de soledad extrema, el rey pensó en detenerse. No estratégicamente, humanamente, imaginó un día sin órdenes, sin mapas, sin decisiones que arrastraran vidas. La imagen duraba poco, la apartaba con culpa. Detenerse ahora parecía una rendición tardía, casi obscena, pero el cuerpo no entendía de orgullo. Cada latido irregular, cada fiebre inesperada, cada cansancio sin causa aparente, era un recordatorio persistente. El tiempo no negocia con leyendas. El rey siguió avanzando, pero algo esencial había cambiado. Ya no era el movimiento el que lo impulsaba, sino el miedo a colapsar si se detenía. El avance se había convertido en una huida distinta, no del mundo, sino de su propia fragilidad. El mito aún funcionaba hacia afuera. El mundo seguía obedeciendo. Las órdenes se cumplían. La historia seguía escribiéndose con trazos firmes. Pero por dentro, el rey sabía que estaba sosteniendo una estructura demasiado pesada sobre un cuerpo cansado. Y por primera vez, comprendió que no todos los finales llegan con una última batalla. Algunos comienzan con una traición silenciosa, la del propio cuerpo, recordándole a la leyenda que siempre fue Anchis Kimitu, humano. Capítulo 11. El silencio que siguió a la última orden. La última orden no fue grandiosa, no cambió el curso de una batalla, ni selló el destino de un imperio. Fue clara, precisa, casi administrativa, se dio con la misma voz con la que se habían dado cientos antes, y sin embargo, algo en el aire supo que era distinta. Después,
vino el silencio. No un silencio inmediato, sino uno que se fue formando lentamente, como una marea que se retira sin ruido. Las órdenes siguieron ejecutándose por inercia. Los hombres hicieron lo que sabían hacer. La maquinaria avanzó unos pasos más, impulsada por la costumbre. Pero el centro ya no emitía impulso nuevo. El rey se retiró temprano esa noche, no por debilidad visible, sino por una fatiga que no pedía permiso. Se sentó, respiró, cerró los ojos con la intención de ordenar pensamientos. No hubo pensamientos, solo una quietud extraña, casi amable. Por primera vez en años, no necesitó avanzar para sentirse a salvo. Afuera, el campamento funcionaba. Adentro, algo se apagaba sin drama. El cuerpo, que había avisado tantas veces, finalmente dejó de discutir, no colapsó. Simplemente dejó de sostener el peso que nunca le correspondió cargar. Solo no hubo testigos. No hubo gesto final. La muerte llegó sin coreografía, sin relato previo. No como enemiga, sino como conclusión biológica. El rey no luchó contra ella. Tampoco la recibió con solemnidad. La aceptó con una pasividad que habría horrorizado al mito, pero que tranquilizó al hombre. El silencio que siguió no fue inmediato. Al principio fue solo ausencia de nuevas órdenes. Luego, retrasos, miradas que buscaban confirmación. Un murmullo leve que recorría el campamento, como una pregunta sin forma. Cuando finalmente se supo, nadie gritó. El impacto fue mudo. Los hombres se quedaron quietos de una manera distinta a cualquier formación. No era disciplina, era desconcierto. Habían marchado tanto tiempo impulsados por una voluntad externa que ahora no sabían cómo reorganizar la propia. No hubo lamentos públicos, no porque no hubiera dolor, sino porque no había lenguaje para nombrarlo. ¿Cómo se llora a alguien que había sido dirección más que persona? ¿Cómo se procesa una ausencia que redefine el movimiento mismo? El imperio, esa estructura inmensa, siguió respirando por reflejo. Mensajeros partieron. Guardias se relevaron. Los sistemas funcionaron, pero algo esencial había cambiado. El centro ya no era voluntad, sino vacío. El silencio se extendió más allá del campamento. Llegó a las ciudades, a las fronteras, a los aliados, no como noticia inmediata, sino como una ralentización general. Decisiones que se postergaban, iniciativas que perdían urgencia. El mundo, acostumbrado a reaccionar a un impulso constante, se encontraba de pronto sin referencia. Algunos intentaron llenar el vacío con palabras en discursos, interpretaciones, en profecías apresuradas, pero ninguna logró capturar lo esencial. La muerte no había sido un clímax, sino una interrupción. No cerró una historia, la dejó suspendida. Ese fue el verdadero golpe. No hubo última batalla que justificara todo lo anterior. No hubo sacrificio final que redimiera la marcha interminable. El rey murió como mueren los cuerpos agotados, en silencio, sin negociar con la épica. Y eso descolocó a todos, porque el mito prometía otra cosa. Prometía fuego, choque, caída espectacular. Prometía un final a la altura del movimiento. Lo que entregó fue quietud, una quietud que obligaba a mirar atrás sin un marco narrativo que suavizara el recorrido. El silencio posterior no fue vacío, fue pesado, lleno de preguntas que nadie había tenido tiempo de formular mientras avanzaban. ¿Qué se había ganado realmente? ¿Qué se había perdido sin notarlo? ¿Quiénes eran ahora sin una orden que los empujara hacia adelante? El cuerpo del rey fue preparado con respeto, con eficiencia, con un cuidado que nunca se había permitido en vida. El gesto era correcto, pero tardío como tantas cosas. En privado, algunos sintieron alivio. No se atrevieron a admitirlo. El avance constante había sido una carga compartida. El silencio, aunque inquietante, también ofrecía una pausa que nadie se había concedido. Esa ambivalencia, dolor y descanso mezclados, fue quizá el legado emocional más honesto. El mundo siguió, siempre sigue, pero el ritmo había cambiado. Y ese cambio,
sutil pero profundo, marcó el inicio de algo nuevo. No un colapso inmediato, no una era dorada en una transición incómoda, sin instrucciones claras, sin una voz que dijera qué hacer con lo acumulado. El silencio que siguió a la última orden no fue ausencia de sonido, fue ausencia de dirección. Y por primera vez en mucho tiempo, esa ausencia obligó a los vivos a decidir por sí mismos. El rey ya no estaba para avanzar por ellos, tampoco para detenerlos. Había dejado sin quererlo el regalo más difícil en la responsabilidad. El hombre que nunca aprendió a detenerse. El mundo no se detuvo cuando murió. Eso fue lo primero y lo más cruel que ocurrió. No hubo un temblor que marcara el final, ni silencio cósmico, nada. Anunció que algo irrepetible acababa de extinguirse. El sol salió como siempre. Los ríos siguieron su curso. Los hombres despertaron con la misma necesidad de pan y sentido. La muerte no tuvo épica, solo tuvo ausencia. Su cuerpo quedó quieto por primera vez. El mundo no entendió que aquello era extraordinario. Toda su vida fue movimiento, avance, conquista. Incluso su agotamiento fue una forma de seguir adelante. Murió como vivió sin saber detenerse, sin pedir una pausa, sin concederse el derecho a ser simplemente un hombre. No dejó instrucciones claras, ni una palabra final que explicara el camino recorrido. Los imperios prefieren testamentos, pero él no creía en finales ordenados. Aprendió que el control es una ilusión que se rompe cuando el mundo decide resistirse. Su silencio fue más inquietante que cualquier discurso. Obligó a los demás a llenar el vacío con interpretaciones. Algunos dijeron que había alcanzado lo que ningún otro había logrado. Su vida justificó siglos de ambición ajena, que el mundo era más grande después de él, aunque nadie supiera qué hacer con esa grandeza. Otros lo acusaron de haber ido demasiado lejos, de haber confundido movimiento con sentido, de haber creído que la expansión podía sustituir a la comprensión. Para ellos, su muerte no fue tragedia, sino consecuencia lógica. Y luego estaban los que no sabían qué pensar, porque no todo puede clasificarse en victoria o error. Hay vidas que desbordan cualquier marco cómodo, vidas que no enseñan una lección clara, sino una pregunta persistente. ¿Hasta dónde es avanzar? ¿Y desde cuándo es huir? Su legado fue una contradicción viva. Ciudades fundadas sobre nombres que nadie pronunciaba igual. Fronteras trazadas por alguien que nunca aceptó una frontera definitiva. Un imperio que creció más rápido de lo que podía comprenderse. Y, en el centro de todo, la figura de un hombre que jamás encontró un lugar al que llamar hogar. No porque no tuviera tierras, sino porque nunca aprendió a quedarse. En vida, confundió el detenerse con el fracaso. Pensó que descansar era retroceder, que mirar atrás era concederle al pasado un poder que no merecía. Así fue construyendo una identidad que solo existía en movimiento, una existencia que necesitaba siempre un próximo objetivo para justificarse. Cuando ese objetivo desapareció, no quedó nada que lo sostuviera. Su cuerpo se rindió antes que su voluntad, como si la carne agotada hubiera tomado una decisión que la mente jamás habría aceptado. No fue un final heroico, fue humano, demasiado humano para alguien convertido en mito, y tal vez ahí resida la verdad más incómoda. El mito fue una construcción posterior, una necesidad de los que vinieron después, para no enfrentar el vacío que dejó. Porque aceptar que alguien puede recorrer el mundo entero sin encontrar descanso es aceptar algo inquietante sobre la condición humana, que avanzar no siempre significa vivir mejor, que conquistar no garantiza comprender, que la grandeza cuando no sabe detenerse se vuelve una forma elegante de soledad. Can el tiempo. Su nombre se volvió símbolo. Cada generación lo reinterpretó según sus propias ansiedades. Para unos, fue el modelo de ambición absoluta. Para otros, la advertencia definitiva sobre los límites del deseo. Pero él, el hombre real,
quedó sepultado bajo capas de significado que jamás pudo controlar. Quizás nunca quiso hacerlo, porque controlar habría significado aceptar un final, y él nunca creyó en los finales, solo en el siguiente paso. Hoy, su historia no se lee como una biografía, sino como un espejo. Cada lector decide que ve reflejado en ella un héroe, un error, un impulso irrefrenable, una tragedia vestida de gloria. Lo único indiscutible es esto: Anne vivió como si detenerse fuera una traición a sí mismo, y murió sin haber aprendido lo contrario. Tal vez esa sea la pregunta que su legado deja abierta, no para los historiadores, sino para cualquiera que sienta el mismo vértigo frente a la quietud. ¿En qué momento avanzar deja de ser valentía y se convierte en incapacidad de permanecer? El mundo siguió a Anne, pero la pregunta quedó, y mientras siga sin respuesta, su figura no desaparecerá del todo, porque no pertenece solo al pasado, sino a todos aquellos que confunden movimiento con destino, y temen que, al detenerse, descubran que no saben quiénes son sin el camino por delante. Ese fue su triunfo, y también su condena. Lo que quedó cuando el camino terminó no fue el imperio lo que quedó. Los imperios siempre caen, incluso cuando parecen eternos. Lo que permaneció fue una tensión, una incomodidad que atraviesa los siglos y no se deja resolver con fechas ni mapas. La sensación de que hubo un hombre que llevó el impulso humano hasta su límite y aún así no encontró reposo. Con el tiempo, sus estatuas se erosionaron, sus ciudades cambiaron de nombre, sus fronteras se disolvieron en otras guerras, en otro sueño. Todo aquello que parecía sólido resultó ser provisional. Pero la pregunta sobrevivió a todo eso, porque no hablaba de él solamente, hablaba de cualquiera que haya sentido que quedarse es una forma de desaparecer, de cualquiera que haya creído que el valor está siempre más allá del siguiente horizonte, de cualquiera que haya confundido velocidad con sentido. Su historia dejó de ser una narración sobre conquistas y pasó a ser una advertencia silenciosa. El mundo puede ser recorrido entero y aún así no ser habitado. Tal vez no falló. Tal vez cumplió exactamente con lo que sabía hacer. Avanzó, empujó los límites. Forzó al mundo a agrandarse. Y en ese gesto extremo reveló algo esencial, que incluso la voluntad más poderosa necesita un lugar donde detenerse para no romperse. No aprendió a permanecer, pero al no hacerlo, dejó al resto una tarea más difícil en aprenderlo nosotros. Ese es el verdadero final de su historia. No un cierre, sino una herencia invisible. Una pregunta que no pertenece al pasado, sino a cada presente que corre demasiado rápido. Y teme descubrir qué ocurre cuando, por fin, decide quedarse quieto.